¿Cómo están? En este video vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos aplicar la optimización para resolver problemas. Concretamente vamos a suponer que tenemos una caja con base cuadrada sin tapa, la cual debe tener un volumen de 16.000 centímetros cúbicos, y lo que me piden hallar es cuáles deben ser las dimensiones de esa caja, de tal manera que nosotros minimicemos la cantidad de material. Entonces, miremos. En este caso se supone que yo tengo una caja, entonces vamos a suponer que tengo una caja cuadrada. Entonces esta supongamos que es mi caja. Aquí. Entonces, como me dicen que la caja es cuadrada, entonces vamos a suponer que esta dimensión X y esta dimensión X son idénticas. Ahora, la altura, vamos a suponer que la altura de la caja es Y. Entonces, si ustedes recuerdan, el volumen de una caja es base, largo por alto por largo por alto por ancho. Entonces, eso es lo que tenemos. El volumen de esta caja, en este caso, el volumen va a ser B igual a X por X por X. X por X da X cuadrado multiplicado por Y. Entonces, ese es el volumen de la caja y nos están diciendo que el volumen de la caja es de 16.000 centímetros cúbicos. Digamos que ese es el dato que nosotros tenemos conocido. Ahora, lo que yo quiero hacer es minimizar la cantidad de material. Entonces, en este caso, nosotros debemos expresar esa cantidad de material a través de estas variables que yo acabo de definir. Entonces, ¿cuánto me daría la cantidad de material en esa caja? Entonces, miremos. Fíjense que esta cara de la caja, tiene una igual aquí atrás. Tiene un igual aquí atrás, que sería esta de acá, esta cara de acá, esta de este lado. Entonces, por ese lado, la cantidad de material que yo necesito, vamos a decir, cantidad de material lo vamos a representar por C. Entonces, por ese lado, esta área, como esto mide X y esto mide Y, y se supone que eso es un rectángulo, el área es XY. Pero lo que les decía, junto a esta tapa hay una tapa por acá atrás idéntica, entonces sería 2XY. Ahora, esta cara de acá tiene área Y por X, lado por lado. Pero a este lado, esta cara de aquí es una cara idéntica a esa. Entonces, como esto da XY y esto también da XY, hay que sumar otros 2XY. ¿Listo? Más, ahora, la base, como esto mide X y esto mide X, la base va a ser X por X, X cuadrado. Acá nos están diciendo que esto no tiene tapa, o sea que acá arriba no hay ninguna tapa, no vamos a necesitar material para hacerlo. Entonces, ahora, 2XY más 2XY me da 4XY más X cuadrado. Esta es la función que me expresa cuál es la cantidad de material necesario para hacer esa caja en términos de X y en términos de Y, básicamente. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos es minimizar la cantidad de material. O sea, mi problema consiste en, debemos minimizar la función cantidad de material, que es 4XY más X cuadrado sujeto a que el volumen que dijimos acá, que era X cuadrado por Y, es igual a 16. Entonces, esta es la función que yo quiero minimizar. A esa función la llamamos función objetivo, y esto simplemente es la restricción. Lo que está sujeto a es la restricción. Es básicamente una relación que deben cumplir X y Y, y dentro de las cajas que satisfacen esta relación, vamos a buscar aquella que minimiza esta otra función, que es la cantidad de material. Entonces, básicamente lo que hacemos es, como nosotros en cálculo diferencial solamente podemos derivar funciones en una variable y no sabemos trabajar con restricciones, lo que hacemos es de aquí despejar una variable. Vamos a despejar una variable y la vamos a reemplazar acá. ¿Para qué? Para que me quede una función en una variable, poder derivar, igualar a 0 y hallar los puntos críticos o candidatos a
cumplir con esa condición que nos están pidiendo en el problema. En este caso, en la restricción, pues obviamente es más fácil despejar y, entonces decimos de la restricción, nosotros obtenemos que y es los 16.000 sobre x cuadrado. Entonces esto lo vamos a reemplazar acá en la función objetivo. Entonces decimos sustituyendo en la función objetivo ¿qué me va a quedar? Entonces esta y, esto que es igual a y, esto que es igual a y lo vamos a reemplazar acá. Entonces me va a quedar que c es igual a 4x por 16.000 sobre x cuadrado y le sumamos este otro x cuadrado, básicamente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, pues primero simplifiquemos un poquito la expresión. Entonces fíjense que acá yo puedo decir que esta x se cancela con esta x de acá. ¿Por qué? Porque esto es un solo término, es decir, son cosas que estamos multiplicando y dividiendo, entonces podemos simplificar. Pues lo repito, esta x que teníamos acá con esta x cuadrada. Entonces al cancelar, bueno, realmente con una x de acá, entonces al cancelar, ¿qué me queda? Lo que me va a quedar es que la función de costo va a ser igual a 4 por 16.000 da 64.000 sobre esta x, como se fue con esta de acá, me queda sobre x más x al cuadrado. O si quieren subir esto, pues la función de costo sería 64.000 x a la menos 1 más x cuadrado. Entonces ya representamos la función de cantidad de material en términos de una sola variable que es x. Entonces, pues ya para hallar los máximos y los mínimos lo que nos queda es derivar. Entonces decimos derivando. Te digo c' que es igual. En este caso, este menos 1 baja, entonces queda menos 64.000 x a la menos 2, le restamos 1 al exponente, más, y la derivada de esto es baja el 2, x a la 1. Esa sería la derivada. Ahora, igualando a 0 la derivada, me queda que menos 64.000 x a la menos 2. Si quieren de una vez este x a la menos 2 lo voy a volver positivo, voy a volver el exponente positivo bajándolo. Entonces me queda x a la 2 más 2x e igual a 0. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación que vamos a resolver. Esta es la ecuación que nosotros queremos resolver para hallar los candidatos a ser el valor de x que minimiza la cantidad de material. Entonces vamos a hacer, lo que voy a hacer es voy a pasar este 2x para acá, entonces me queda menos 64.000 sobre x cuadrado igual a menos 2x. Este menos de acá, con este menos de acá lo puedo cancelar, simplemente multiplico por menos 1 a ambos lados. Este x cuadrado de acá lo puedo subir para acá, entonces me va a quedar que 64.000 es igual a x a la 3. Ahora, para despejar este x a la 3, esta potencia 3, este elevado a la 3, lo podemos pasar al otro lado como raíz cúbica. Entonces me queda de donde x a la 3, de donde x va a ser igual, vuelvo repito, la potencia pasa como raíz cúbica de 64.000. Ahora, la raíz cúbica de 64.000, pues básicamente es 40. Entonces queda que x es igual a 40. Este sería el candidato a ser el valor de x para minimizar la cantidad de material. Ahora, ya tenemos ese valor de x, encontremos el valor de y, porque fíjense que acá en este problema, como la caja tiene base cuadrada, x es igual a x, pero necesitamos también encontrar y para poder definir adecuadamente las dimensiones. Entonces, en este caso, ¿de dónde vamos a sacar y? Y lo podemos sacar, por ejemplo, de esta ecuación. Esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 1. Entonces vamos a decir de 1 me va a quedar que mi y estrella es igual a los 16.000 sobre x al cuadrado, que sería 40 al cuadrado.
Es decir, esto da los 16.000 sobre 1.600, sobre 1.600. Estos dos ceros se van con estos dos ceros y sacando 16ava o dividiendo 160 entre 16, esto da 10, ¿no es cierto? Entonces me queda que Y estrella es igual a 10. No he colocado las unidades, observen que no he colocado las unidades, pero todo el tiempo hemos trabajado en centímetros, o sea que esas unidades están en centímetros. Bueno, entonces esas serían como las dimensiones que probablemente minimizan la cantidad de material. ¿Qué me hace falta? Verificar que efectivamente es así. Eso lo podemos verificar con la segunda derivada. Entonces, clasificación. En este caso, fíjense que la derivada era esta. Esta es la derivada de la cantidad de material, de la función cantidad de material. Entonces, volviendo a derivar, de nuevo, vamos a obtener que la segunda derivada es, este menos 2 baja acá, entonces queda positivo, 64.000 por 2 da 128.000. 128.000, x a la menos 3 porque le restamos 1 al exponente, bajo el 2 que multiplicado por menos 64.000 da esto positivo porque menos por menos da más, y restándole 1 al menos 2 da menos 3, más la derivada 2x da 2. Entonces esto yo lo hago ¿para qué? Para reemplazar el valor de x que obtuvimos acá y ver si la segunda derivada da positiva. Si me da positiva es un mínimo, si me da negativa es un máximo. Entonces sustituyendo, ¿qué me queda? Me queda que la segunda derivada evaluada en x estrella, es decir, la segunda derivada evaluada en 40, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 128.000 por 40 a la menos 3 más 2. Fíjense que este 40 a la menos 3 yo lo puedo bajar y realmente, o sea, para volver el exponente positivo, me quedaría 128.000 sobre 40 a la 3 más 2. Y otro detalle, a mí no me interesa realmente evaluar, saber cuánto es esto, solo me interesa el signo. Fíjense que todas son cosas positivas, esto es positivo, y vuelvo y repito, si la segunda derivada de una función es positiva, evaluada en un número crítico, como lo que ocurrió acá, en este caso lo que pasa es que podemos concluir que entonces en ese valor ocurre el mínimo. Entonces en este caso esto es un mínimo. Este es un mínimo, realmente es un mínimo local. ¿Listo? Entonces ya podemos decir que el mínimo, este mínimo, ocurre justamente en este valor. Entonces ya podemos decir, mire, las cantidades, las dimensiones de la caja que minimizan la cantidad de material son x estrella igual a 40, o sea, hacer una base de 40 por 40 y de altura y y estrella igual a 10. Entonces, vuelvo y repito, esa sería la solución para minimizar la cantidad de material, pero que contenga este volumen. Deberíamos hacer una caja con base 40 por 40 centímetros y de altura 10 centímetros.